Superman de James Gunn ya está aquí, y después de haber visto la película 2 veces, me es lo suficiente como para decirles que al menos para mí es una de las mejores películas de Superman, y honestamente me atrevo a decirles que una de las mejores de superhéroes actualmente. ¿Que por qué pienso esto? Bueno, pues esto viene desde el conocimiento que tengo del personaje y del panorama fílmico que no solo tiene Superman, sino también otros héroes como los de Marvel Studios. En este caso, la película da un giro 360 a lo ya antes visto, y se dota de lo clásico y lo más moderno de las historias del personaje. Por eso mismo me siento la necesidad de darles un contexto breve de Superman. En los cómics existen 5 grandes etapas: la platino, la dorada, la plateada, la de bronce y la moderna. En este caso les hablaré de la plateada, la cual consta del año 1956 hasta los años 1970. Esta etapa se caracterizaba principalmente por historias más apegadas a la ciencia ficción, en donde superhéroes obtenían superpoderes de manera más científicas, como por ejemplo Spider-Man, el Flash de Barry Allen y personajes como los Cuatro Fantásticos. Si bien Superman es un personaje creado en una etapa diferente a esta, en esta etapa es donde Superman encontraría un enfoque más ligero y fantasioso, en donde se explorarían sus poderes más extraños y sus aventuras más apegadas a conceptos que tratan de reimaginar el canon del personaje. En este caso, el Superman de James Gunn, al tener un enfoque más de fantasía, yo sé que podría llegar a verse más infantil para muchos, pero para lectores de esa época o los que hayan leído ese tipo de cómics, te podrán decir que son los cómics en donde el personaje se le dotó de todos los conceptos que ahora son parte esencial para hablar del universo de Superman. Es aquí donde el Superman de James Gunn hace un trabajo magnífico adaptando este tipo de cómics. Y sé que para muchos adaptar este tipo de historias podría ser algo extraño o un tanto irrelevante o inclusive arriesgado, ya que ahora más que nunca estamos acostumbrados a ver personajes superheroicos que se ven y actúan más acorde a lo que nosotros como audiencia pensamos que es cool o inclusive más realista. Personajes más apegados a lo que representaría un superhéroe para un público más general en la actualidad. Personajes como Iron Man o el mismísimo Batman. Personajes que, si bien al igual que Superman han tenido etapas en donde son más fantasiosos, las adaptaciones cinematográficas han optado por hacerlos más realistas y modernizados bajo los estándares de nuestro presente. Es aquí donde esta nueva película de Superman se diferencia de las demás, ya que adopta este sentimiento de fantasía que existe en las películas de Christopher Reeves y en los cómics de la ya mencionada Era de Plata. David Cornsworth como Superman no es este personaje estoico o melancólico que planteaban los Superman de Henry Cavill o el de Brandon Routh. Este es un personaje más humano, el cual no duda en admitir cuando se equivoca, que discute con sus seres queridos y se da la oportunidad de educarse y reeducarse a medida que pasa la trama. De esta misma manera, el Hombre de Acero se encuentra con estas situaciones que solo un cómic de la época de oro o plateada de Superman plantearían, como peleas con kaijus, ver un perro volador, un bebé verde que tiene como padre un hombre deformado con poderes muy únicos, así como los seres que salen en la película, ya que estos mismos no se sienten como los típicos héroes supersoldados que son muy fáciles de encontrar en el UCM. Y esto es genial, ya que le da un aire fresco a lo que llevamos viendo en el cine por más de 15 años con Marvel o en el fallecido DCU de Snyder. Queda claro que este cómic no solo adapta las etapas de los cómics clásicos de Superman, sino también de un cómic en específico que hace este mismo trabajo al mismo tiempo de plantear su historia, este siendo el tan aclamado y ya mencionado All Star Superman, cómic que si bien no trata de adaptar al 100%, al leerlo uno puede darse cuenta de las similitudes y la inspiración que se toman para este Superman de Gunn, ya sea el inicio en donde vemos a Superman en medio de una misión heroica, el ritmo de la historia y la manera en cómo te plantean los personajes como Lex Luthor. Es un All-Star Superman donde nos ponen en una historia que fácilmente podría ser una aventura más del personaje, un punto en la trama en donde sabemos que Superman tratará de salvar el día ante una nueva amenaza. Y lo que une cada una de estas historias es cómo fácilmente cada conflicto y escenario podría funcionar para una historia aparte. En el caso de la película, por un lado, Superman pelea contra el martillo de Boravia, pero minutos después está peleando contra algo completamente diferente como un kaiju. En el All-Star Superman vemos cómo pasa de tratar de salvar a una expedición al sol a pelear con personajes míticos como Sansón y Atlas. Es aquí donde podré encontrar un problema para la audiencia general, ya que muchos podrían sentir que las cosas están yendo a un ritmo muy rápido.
pero aquí es donde realmente se ve cómo se inspira en el cómic, y sobre todo pasa que cuando lo lees comprendes un poco más la visión del director. Hablando más del Superman de David Corenswet, vaya que es un Superman muy bueno, bajo mi opinión el mejor en portar la capa, ya que no es un tipo que es perfecto y se asemeja a un dios, ni tampoco es un dios tratando de ser más humano. En la película lo ves cometiendo más de un error, lo ves sangrando, pero sobre todo lo ves vulnerable, cosa que para el público más general podría ser imposible para alguien como Superman, ya que para muchos a Superman lo ven más con esta visión de Injustice o del mismísimo Zack Snyder. Un superhombre que al estar en acción se postra y se mira como algo completamente distinto a un humano, algo que fácilmente sabes que tu humanidad nunca podría ser. Es aquí donde el Superman de David Corenswet hace lo contrario, porque sin pensar en los poderes, alguien que constantemente está cerca de las otras personas y que no se siente como un mito, sino como una persona que conoces desde siempre. Y la verdad que este Superman tiene más de un momento emotivo, cosa que fácilmente podría sacar una sonrisa y una lágrima a cualquiera, dotándolo no solo con su esencia de director, sino también con esos rasgos y características que son fieles al personaje de los cómics. Wellington Q es el campeón. Aquí con mi primo Lucas, tú sabes, comiéndonos un manguito clásico. Y la neta, no solo este Superman se ha convertido en mi versión favorita de las películas, sino también Lex y Lois Lane. Por un lado, Lex Luthor en su interpretación por Nicholas Hoult es de lo mejor de la película, y vaya que me encantó ver cómo el actor sale de su zona de confort y deja por un momento de interpretar al típico personaje inmaduro e inseguro de sí mismo, para en cambio darnos algo más parecido a lo que llegó a interpretar en sus inicios como actor con el personaje de Tony en Skins, personaje el cual le dio la popularidad y la fama de hoy en día, y sobre todo un personaje que es frío, cínico y manipulador como Lex. Por eso mismo es que nunca dudé de su interpretación como este nuevo Lex Luthor, ya que es el tipo de interpretación que todo Lex de la pantalla grande debería de tener. En la película vemos todo lo clásico que representa a Lex Luthor en los cómics, un personaje que es malvado y doble intencionado en sus acciones, y que sobre todo da todo de sí para tratar de derrotar a Superman. Lo que me gusta de este Lex Luthor es su odio a Superman, ese odio que dice tener por el simple hecho de cómo el superhombre, al menos para él, tiene todo de manera más fácil, y eso por el simple hecho de ser todopoderoso. Ese odio que viene de cómo lo hace sentir más pequeño e indefenso. Y aquí es donde entra el concepto de la envidia. Para Lex, Superman es todo lo que él quisiera ser y representar. Al menos bajo mi interpretación, Lex de cierta manera es igual que Superman, ya que aunque en esta película no le den un origen, en muchos cómics lo vemos como alguien que nació siendo rico o que nació con un intelecto superior al de un humano promedio. Y es aquí donde en los cómics marca la rivalidad entre Lex y Clark, pero que en palabras del mismo Superman, Lex con todo su poder e intelecto ya habría podido ayudar a la humanidad, aún más que lo que el mismo Superman puede, pero que en su afán de envidiarlo y de querer ser el número uno, decide optar por la maldad. Ahora que si hablamos de Lois Lane, el tratamiento es el mismo que con Superman y con Lex. Esta Lois se ha vuelto una de mis favoritas independientemente de lo hermosa que sea la actriz. ¡Hola! ¡Te amo! Esta hace un excelente trabajo actoral, mostrándonos a esa Lois tan moderna y tan actual, que sumado al buen tratamiento del guión, hace que esta misma sea una de las mejores en interpretar al personaje. Es su tenacidad, su cinismo y la manera en la que te hace replantear y cuestionar a Superman, en que en verdad vuelve al personaje algo magnífico. Lois es capaz de ver a través de las acciones de Superman, que aunque a priori parezcan buenas, estas pueden llevar a una consecuencia aún peor. Sin duda otra cosa que amo es su química. No cabe duda que incluso esta química sale de las pantallas y se transmite en la vida real. La Lois de Rachel la verdad que me impresiona, porque cada que sale transmite la misma vibra juguetona y bonachona que transmite el actor David. Esto sumando a que sus escenas dan un aporte importante a la trama, convirtiéndola en un personaje femenino que toda película debería de tener. Tanto es así que vemos como Lois Lane en esta película salva a Superman, en lugar de ser ella la típica damisela en apuros. Lo bueno de esto es que en ningún momento Lois se saca de la manga alguna habilidad de combate o Deus Ex Machina que le ayude a salvar al superhombre. Cosa que pasa por ejemplo con la MJ de Marvel's Spider-Man, en donde la morra de un juego para otro te dicen que sabe artes marciales,
Con esta Lois no pasa esto, ya que directamente se va a la sala de la justicia a pedir ayuda, cosa que sería lo más lógico. Que aunque de todos solo termina recibiendo la ayuda de Mr. Terrific, y aunque él es el que carrea a todos en esta escena de rescate, es realmente por Lois que Superman sale del universo de bolsillo. Hablando de Mr. Terrific, vaya manera de presentarse ante la gran pantalla. En verdad quedé con más ganas de conocer al personaje y seguir viéndolo en un spin-off o en tan solo en otra película de este universo. Una cosa que amé de Mr. Terrific es que funciona más como una sátira a estos personajes estoicos y edgy que tiene DC o Marvel, personajes que se ven cool y actúan misteriosos. En este caso Gunn lo topa con situaciones cómicas que no lo hacen sentirse como una burla y ya, sino lo hacen verse como alguien que es tan inteligente que no puede lidiar con la inteligencia de los demás. Eso a tal grado que lo hace desesperarse y ceder ante sus frustraciones. ¡Me corro! Los demás miembros de la Justice Gang, si bien son los que menos tienen protagonismo, cada uno brilla a su manera. Hawkgirl brilla al ponerle un fin al dictador que estaba trabajando con Lex. Morpho brilla al literal brillar como un sol y devolverle los poderes a Superman. Y luego tenemos a Guy Gardner. Ese es el linterna que nadie quiere que lo proteja, ya que muchas veces por su forma de ser, se convierte en la antítesis de un personaje como Superman, que aunque los dos sean de buen corazón y busquen sobre todo proteger a los demás, es con Guy que con su genio y su manera de ser te hace odiarlo, cosa que en esta película es diferente, ya que en este caso se le vio más como un alivio cómico. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! En donde no lo rebajan ni lo sonsacan como personaje, sino que más bien lo enaltecen más que en los mismos cómics de hoy en día. Pero bueno, así como nada es perfecto en esta vida, ahí les van 5 cosas que no me gustaron de la película. Número 4. El tiempo de la película, honestamente siento que se quedó muy corta, muchas veces va muy acelerado y sé que podría confundir mucho a un público más general. Número 3. Algo que igual me gustaría ver más serían las escenas de pelea de Superman, ya que al igual que la trama, pecan de sentirse que son muy rápidas. En verdad me hubiera gustado ver una secuencia de vuelo que hiciera más énfasis en Superman salvando gente o algo así. Siento que simplemente me faltó esa típica escena de película de superhéroe en donde al héroe se le ejemplifican más visualmente los poderes y logramos ver escenas tan icónicas como los balanceos finales de Spider-Man o en la mismísima Superman de Henry Cavill en donde vemos su primer vuelo. Número 2. Que los compañeros de Clark Kent del Daily Planet salieran tan poco. Y esto siento que si ustedes vieron la campaña de marketing que promocionó la película, se habrán dado cuenta que ellos siempre estaban presentes tanto en junkets como en las dinámicas o sobre todo en trends de redes sociales. ¿Eso es todo? ¿Ese es todo el episodio perdido? ¡Era solo unas cuantas tomas de Bob Esponja caminando! ¡Qué decepción! Y eso me hizo pensar que serían más importantes para la trama, cosa que no es así. ¡Bob Esponja nos traicionó! Lamento haber fundado este estúpido club de admiradores de Bob Esponja. Número 1. Luego tenemos que Clark Kent lo vemos muy poquito, se me queda muy corto. No solo porque son escasos los minutos que David Cornsweet sale como Clark Kent, sino porque me hubiera gustado ver más de su desarrollo como esa identidad secreta de la parte humana de Superman. Muchos pensarán que Clark Kent es solo la identidad secreta de Superman, pero para mí Clark y Superman son completamente lo mismo. Una cosa es cómo se comporta cuando está en el Daily Planet o en cualquier otro lugar donde no tenga confianza, y otra muy diferente es cómo se comporta cuando está con sus seres queridos y en un lugar donde sí tiene confianza y no necesita portar el traje. Las dos personalidades son las mismas. Y por un lado yo quería ver cómo se desarrolla la doble vida de Superman y la tapadera que él utiliza para pasar de desapercibido. Si bien en la peli casi como que te quieren explicar que es tan fácil como que se ponga sus lentes hipnóticos, en los cómics es donde se encuentra algo profundo. Porque en un mundo donde la gente está mirando hacia arriba para ver a Superman, es un mundo ciego como para darse cuenta que entre ellos vive el héroe más grande de todos los tiempos. Es el mismo mundo donde habita Clark Kent, ese alguien por el que nadie daría una moneda, pero que en realidad es aquel héroe que todos esperan ser. Para terminar el video me gustaría decir mi parte favorita de la película, y de por qué pienso que esta es la mejor adaptación de Superman. Luego de que se diera a conocer el verdadero motivo de la llegada de Superman,
El mismo Clark se encuentra en una encrucijada entre lo que pensó ser y lo que en verdad representa su descendencia kryptoniana. Justo en su momento más vulnerable, su padre adoptivo Jonathan Kent le explica el cómo los hijos no tenemos que ser las sombras de nuestros padres, ya que bajo sus palabras, los padres solo están para darle las herramientas a sus hijos, están para verlos caer y levantarse una y otra vez, pero nunca para decirles qué es lo que tienen que hacer. Como espectador logras darte cuenta el cómo el director entiende y trata de interpretar a Superman, en donde Kal-El hace catarsis luego de hablar con su padre y ver cómo la gente lo necesita. Aquí es donde comprende que sus acciones van más allá de lo que pensaba que era su misión en el mundo, en donde entiende que el hacer el bien ha sido más una convicción que un requisito o una misión implantada por sus padres biológicos. Al mismo tiempo de esto, la escena sirve para darnos a entender que Superman es más como un símbolo que representa la esperanza, en donde ese símbolo es capaz de darle esperanza a las personas que están a punto de morir. Y no solo eso, ya que su simbología se vuelve tan grande que logra inspirar a otros héroes. Desde el principio te dicen que los héroes como la Justice Gang son buenos más por la necesidad de ser venerados y aplaudidos. Pero una vez que la bandera de Superman se levanta y la gente la alza en contra de la opresión, estos seres se dan cuenta que el hacer el bien va más allá de cosas superficiales. Hacer el bien significa hacer lo correcto porque es lo correcto. Superman va más allá de los héroes que se ven fuertes e imponentes. Superman no necesita ser intimidante o comportarse como un dios para convertirse en un símbolo. Superman no necesita ser un héroe para hacer el bien, ya que más que un héroe, Clark Kent es un amigo que te ayuda cuando más lo necesitas. Kal-El es aquel que sin importar tus acciones, siempre verá bondad en ti. Y Superman es el héroe que está aquí para enseñarnos que a pesar de todo, siempre hay que luchar por un mejor mañana.